Queremos aprovechar que estuviera Marta para citar a algunas mujeres representativas del mundo de la literatura y que ha sido maravilloso que se nos ha ido de las manos, porque esta acogida bueno, significa que las mujeres en el mundo de la literatura tienen mucho que decir, porque somos grandes lectoras, nos interesa mucho el poder expresar con nuestra pluma o con nuestro teclado cosas que nos inquietan, y por eso aquí tenemos miembros del taller de escritura creativa, tenemos miembros del club de lectura de Benicàssim. Muchas gracias a la representación del ayuntamiento. Susana no puede. Además tenemos editoras, tenemos a Georgia de la editorial La Pajarita Roja, tenemos a Amelia de Unaria Ediciones, tenemos escritoras como Mónica Mira, tenemos a Maribel Escris, escritora local, y erótica, ¿no? Un poquito. Tenemos, no me quiero dejar a nadie, Yolanda Quirarte. Ella es mi cómplice en la Feria Nacional de Novela Romántica y agradezco mucho su ayuda, porque es una buena espada dentro de la literatura romántica. Está trabajando por su planeta, le está apretando que tiene que entregar su próxima novela. Y tenemos a Marta de madrina. Muchas gracias. Muchas gracias. La llevo toda la mañana de cabeza hacia abajo. Tenemos a Inma Pitás, Perica la Literaria, también una de nuestras editoras de cabecera. Y muchísimas gracias por vuestra implicación en la literatura, y vamos a dejarnos llevar y que fluya y que las historias nos empapen. Y hoy hemos traído una buena historia, aprovechando que está Marta aquí. Ella está presentando durante este ciclo de Castellonegre la mala suerte. Y yo he querido traer aquí una mesita con ejemplares por si alguien quiere comprarlos luego, y ella que aprovechar que está aquí los firma. Y Marta, yo te cedo la palabra ahora porque sé que querías decirles algo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, yo creo que venir aquí es un privilegio, porque lo decía ayer cuando estuve en la exposición, que Castellón para mí ha sido una sorpresa, sobre todo porque yo no lo conocía, y en las últimas visitas he encontrado que es un sitio maravilloso por tantas cosas, por su paisaje, por todo, pero sobre todo por la gente. Yo ya tengo amigos aquí y me siento enormemente privilegiada de que me recibáis como me recibís. Y luego es que esta comida es un auténtico regalo, porque yo qué queréis que os diga, pero estar entre amigas es algo que es absolutamente impagable. Ya sabéis que hay un estudio de la Universidad de Stanford que dice que tener amigas alarga la vida, la salud, no sé qué, todo esto, tal y cual. Y nosotros tenemos esa suerte de podernos juntar, reunir, contarnos cosas y irnos a casa llenas de las percepciones y de las emociones de los otros. El otro día le hice una entrevista a Carlos Zanón, que como sabéis acaba de resucitar a Carballo en un libro que me ha encantado. Yo soy muy fan de Zanón, y entonces en una pregunta que no pude poner en la entrevista porque no cabía, pero luego la he recuperado para mi página web, yo hablaba de las mujeres que aparecían en la novela, que ya no eran personajes que acompañaban a los protagonistas, sino que eran protagonistas en sí mismos. Y entonces él me contaba una historia que me fascinó, y me decía, cuando yo era principio, es que me he criado en la calle y eran todo mujeres, menos otro chico y yo me he hartado de saltar a la goma, de no sé qué, de no sé cuántos, y sobre todo me encantaba cuando se reunían las amigas de mi madre y hablaban de mil y una cosa, y bla, 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 y yo escuchaba y me quedaba fascinado. Y luego me iba con mi padre y un amigo al fútbol y no hablaban de nada. Y decía, ¿cómo molan las señoras? Bueno, pues es de verdad una suerte que tenemos, que nos la ha otorgado nuestra condición de mujeres, que también hay que reivindicar, igual que reivindicamos, creo que todas, la equiparación de derechos y de oportunidades, la diferencia de ser mujeres y de tener esta capacidad también para expresar nuestros sentimientos, estar muy pendientes de los sentimientos de los otros, que eso es algo que
lamentablemente, chicos, a vosotros os fue un poco mal. Hice un detective que se llama Tony Rouras, que tiene muchas características. Es un ex corresponsal de guerra, metido a detective de infidelidades, porque seguro que lo sabéis, pero así como con el crack del 29, cuando nace el género negro, los detectives eran muy habituales. En España no lo son tanto, por dos razones. Primero porque cuando nace el género negro, ellos lo que iban era contra la corrupción de todas las instituciones. En fin, ahora a lo mejor igual, pero quiero decir que en ese momento era inconcebible pensar que la policía o los políticos o cualquiera cosa que fuera institucional pudiera ser claro, con lo cual el detective era un personaje al margen que creció, nació y se desarrolló en ese momento del género negro. Pero el género negro ha crecido muchísimo en nuestro tiempo. Ahora ya, por suerte, tenemos policías, guardias civiles y de todo en los que podemos confiar, no todos, pero sí. Y entonces ahora en el género negro tienen otra presencia. Entonces no había tantos detectives, porque insisto, los detectives en España solamente pueden actuar en temas de infidelidades o temas de espionaje, y cuando se meten en lo que es un delito público tienen que tener o un permiso especial del juez o hacerlo con mucho cuidado, y en el momento que tengan cualquier prueba darle el caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, yo quería hacer un detective porque soy una romántica, y a mí el personaje del detective del principio me gustaba mucho, y quise que ese detective fuera un ex corresponsal de guerra, porque eso tenía que ver con mi profesión, tenía que ver con mi asignatura pendiente. Yo hubiera querido ser corresponsal de guerra, pero no sé si por falta de agallas o por falta de tiempo no lo fui, pero sí he sido cooperante en distintas ocasiones, y me he encontrado no exactamente con lo que se encuentra un corresponsal de guerra, pero sí en buena medida con algunas circunstancias en las que se encuentran, ¿no? Entonces, los corresponsales de guerra siempre suelen decir que ellos tienen la suerte de encontrarse con lo mejor del ser humano en contadas ocasiones, y casi siempre con lo peor del ser humano. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una parcela de bien y de mal dentro de nosotros mismos, y dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos, es posible que desarrollemos una u otra. Y cuando te encuentras al límite de ti mismo y no hay un Estado de Derecho que te controle y que te apacigue los ánimos cuando tocan algo que tú quieres, te puedes convertir en una auténtica limaña. ¿Por qué quería que fuera un detective así? Porque yo quería que fuera un tipo que no juzgase, y que supiera que entre los buenos y los malos hay los regulares y todo, y que entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de gris. Es un tipo que no juzga, es un tipo que tiene muchas cicatrices, muchas turbiedades propias, porque él también ha cometido muchas equivocaciones a lo largo de los años. Yo siempre digo que cuando me encuentro con gente mayor que me dice yo no me arrepiento de nada, yo desconfío directamente, porque creo que todos podríamos haber hecho cosas mejor a lo largo de nuestra vida. Y en el caso de este tipo, pues luego tiene otras curiosidades divertidas. Es un tipo muy culto, es un tipo muy lector, es un tipo que tiene que para todas se cura todas las heridas con la música. Tiene una discoteca fantástica, le sabe poner la música a cada momento, que para mí es imprescindible y es otra manera de vivir la vida. Bien, cuando escribía Menos de 5 centímetros desconocía por completo que en la primera escena de A menos de 5 centímetros estaba el germen de la mala suerte, que es esta segunda novela. En A menos de 5 centímetros, Tony Rouras está en una pequeña casita en Malasaña, que lo conoceréis, es un barrio muy familiar, que ha pasado muchas transformaciones y tal, y él se va allí y está rodeado de todas sus cajas de mudanzas, esas cajas de mudanzas que si alguna ha hecho una mudanza alguna vez, sabe que te asedian con los recuerdos de ese que no quería. Yo, vamos, ese recuerdo sale, lo que no quiere. Bueno, él tiene todas sus cajas con los recuerdos de sus guerras,
que también les sirven para evaluar un poco al género humano y para activar sus capacidades de deducción, que siempre son, ya lo sabéis, lo decía Poe, absolutamente inexplicables. Bien, pues en esa primera escena, Roures se va allí, a esa casita, porque le ha abandonado a su mujer. Su mujer, que es la que le ha salvado, la que le salvó cuando él volvió de la guerra de Sierra Leona, con un montón de heridas, con un montón de arrepentimientos y con un montón de cosas que no voy a contar porque espero que os lean en la novela. Pero él vuelve así y entonces esta mujer le salvó. Pero 14 años después le abandona. Y le abandona no porque no le ame, le abandona porque quiere tener hijos, él no. Y ella decide que su reloj biológico ya está donde está, que ella quiere tener hijos y se va con otro que tiene hijos. No tenía ni idea de que esto iba a ser el germen de la mala suerte, no tenía ni idea de que esto fuera a pasar, pero la famosa serendipia esta que sucede a lo largo de la vida ha estado rodeando constantemente todas estas dos novelas que yo creo que tienen mucha alma. Y entonces, bueno, La mala suerte es una historia que comienza con un caso que sonará a todas, y es el caso de tal, no sé qué, no sé cuántos, y es un caso paradigmático porque en definitiva todos tienen exactamente las mismas características. Es el caso de una chica de 18 años que una noche de verano se va de juerga, tal, y cuando vuelve, pues no vuelve a casa y desaparece. 2 años después no se sabe absolutamente nada de su paradero y ha pasado algo muy curioso, y es que ha sido un caso mediático por las circunstancias, porque es una chica guapa, porque es una chica de clase acomodada, por todas las cosas que dan brillo en las televisiones, y entonces ha estado debajo de los focos. Y bueno, como en un porcentaje altísimo las desapariciones siempre tienen que ver con alguien del entorno, pues los padres y los allegados de inmediato se convierten en sospechosos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los focos les ponen mucha luz, y nadie sale guapo, porque si a cualquiera de nosotros nos pusieran un foco durante mucho tiempo no saldríamos guapos, porque todos tenemos escaparate y trastienda, y porque en nuestra trastienda siempre hay algo que no nos vendría mal ocultar. Da igual, desde que seamos impuntuales hasta que nos peleamos con los vecinos, hasta que queremos matar al perro. No sé cómo explicarlo, es como cosas increíbles, pero en la trastienda de cada cual hay cosas que son siempre dignas de ser ocultadas. Bien, estos padres sufren mucho porque si vosotros os fijáis en los casos de las desapariciones, un tanto por ciento altísimo jamás se llevan a resolver, con lo cual muchas personas que están al lado de los desaparecidos se sienten culpables toda su vida. Por ejemplo, me encuentro con el caso de Madeleine McCann, que ahora ha vuelto a la actualidad. No sabemos si esos padres serán culpables o no, pero si no lo son, desde luego el foco sobre ellos siempre les señala como si fueran culpables. Imaginaos que al hecho de que se desaparezca un hijo, a la incertidumbre de no saber dónde está, a saber si tú eres culpable porque se ha ido, porque no le hacías el caso pertinente o por cualquier cosa, tienes que sumar que la gente te mire como si fueras el sospechoso y esté toda la vida considerándote quizás ese culpable de esa historia que nadie ha resuelto, ¿no? Bueno, yo quería analizar todo esto en La mala suerte. Y quería que el detective Robles, una vez que le encargan el caso, porque esta madre de esa niña tiene la esperanza de que esa niña vaya a aparecer como sea, y ya está convencida de que está viva, que es por cierto otra característica que suelen tener los padres de los desaparecidos, siempre se aferran a la idea de que sus hijos van a aparecer, sea como sea, esa esperanza. Y entonces bueno, pues ella contacta con el detective Roures, que además el detective llega con todas las heridas de su vida anterior y de un caso anterior, y piensa que tiene que devolver a esa niña, sea como sea, viva o muerta, pero para tranquilizar a esos padres. Y cuando empieza la investigación se va a encontrar con una historia de turbiedades, se va a encontrar con una historia de maltrato, pero no de ese maltrato que estamos acostumbrados a ver en las portadas de los periódicos, de mujeres a las que les arrastran por el suelo y se malvivas,
sino ese maltrato pequeño que es como una gota malaya, ese maltrato pequeño del que todos en alguna ocasión casi hemos sido cómplices. Que normalmente la persona maltratada ni siquiera quiere reconocer, y los de al lado no sabemos cómo gestionar y acabamos, insisto, volviéndonos casi cómplices de esa situación. Analizo él se encuentra con esa historia y se encuentra además con la historia de la protagonista, de la propia Lucía Peña, y empieza a adentrarse en la historia de esta niña, una niña con unos padres separados, con unos padres, con un padre con un rol muy machista, pero en realidad un rol que asume de su propia familia, que es lo que le han dicho que debe ser, cómo se debe comportar, los niños no lloran, los niños no hacen, los niños están, los niños, que al final determina mucho cómo es la situación de esta familia, y se encuentra con algo que a mí me parece especialmente terrible. Yo tengo un hijo adolescente, sé cómo son los adolescentes y me da miedo que olvidemos cómo éramos nosotras de adolescentes. Cuando uno es adolescente sufre muchísimo porque está en un periodo hormonal, las hormonas suben y bajan, uno no sabe de dónde viene, a dónde va y sobre todo no sabe a qué grupo pertenece. Para pertenecer a un grupo es capaz de cualquier cosa, para que le acepten y que le quieran es capaz de cualquier cosa. Cuando es niño, mucho, pero cuando es niña, más. Y cuando es niña es capaz de pasearse por el filo de la navaja y quedarse al precipicio y ser objeto de abusos sexuales. Abusos sexuales de los cuales muchas veces no llegamos a tener conciencia, nunca llegamos a saber, y que probablemente si ahora todas pusiéramos encima de la mesa encontraríamos un caso y muy probablemente en esa adolescencia, que era cuando quieres que te, pues mira, sí, no, si un beso no, si total, a ver qué hacemos, hacia dónde yo, hacia dónde voy. Yo quería repasar todo eso y quería repasar cómo nos equivocamos los padres algunas veces al dirigir a nuestros hijos hacia sus amistades y equivocarnos. Siempre queremos lo mejor, pero a veces queremos la gente que tiene mejor pinta o los que parece que pintan mejor, y al final llevamos a nuestros hijos nosotros mismos al abismo. Bueno, el detective Roures se encuentra con todo esto y después de muchas vicisitudes va a ir resolviendo el caso, pero siempre desde el meollo de esta novela, desde la intención literaria de esta novela, que se resume en dos preguntas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres? Y si ser padre o madre es un acto de generosidad o un acto de egoísmo. Es muy curioso porque desde el principio Roures, que no ha querido tener hijos y que tiene, por eso os insisto en esa primera escena de a menos de 5 centímetros donde le abandona su amor porque quiere tener hijos y se va. Roures no quiere tener hijos, es un tipo que está muy dolido con la vida y piensa que incluso las religiones no protegen a los hijos, en fin, saca muchas circunstancias y él no quiere tener hijos, pero en su primer encuentro con la madre de Lucía Peña, cuando ella, como solemos hacer los padres con los que no tienen hijos, es que les damos muchas lecciones, si tú no, que tú tampoco entiendes, pues no tienes hijos, Roures le dice algo que yo creo que es fundamental: no se es ni mejor ni peor persona por tener hijos, ni tampoco tener hijos garantiza ser feliz o infeliz. A partir de ahí hay muchas reflexiones en esta novela que para mí, que insisto, soy una mujer comprometida, era muy importante poner sobre la mesa en un mundo como este en el que los hijos siguen siendo moneda de cambio. Y digo esto porque siempre hemos pensado que los hijos vienen al mundo por amor, y no es verdad. A lo largo de la historia de la humanidad, los hijos han venido para anexionar reinos, para tener mano de obra barata, para que la vejez fuera más llevadera, porque había que tenerlos, para arreglar matrimonios, para trascender, para tantas y tantas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que siempre hemos pensado que tener hijos es un derecho, y no es verdad. Tener hijos es un deseo, y los hijos son los que vienen con los derechos. Derechos a muchas cosas, derechos para empezar a una vida digna, pero sobre todo también derecho a que sus padres les digan la verdad y toda la verdad, antes y ahora, en un mundo en que los hijos pueden venir
de distintas esferas, se pueden hacer de distintas maneras. A mí me llama la atención pensar que siempre que hay algo que a los seres humanos nos obsesiona, siempre hay una parte de la humanidad que aprovecha esa puertecita que dejamos abierta para hacer negocio con ella. Y si hay algo con lo que se ha hecho negocio en la historia de la humanidad es con los hijos. Los hijos desde siempre, esto no es un tema de ahora, aunque lo pensemos, han sido comprados, vendidos, robados, regalados. Siempre digo que la maternidad subrogada existía en la antigüedad, aunque sin técnica. Sí. Ahora se hace pues cogiendo esto de aquí y esto de allá, te lo pongo en tu vientre y no es tuyo, pero antes era, oye, mi señora no puede tener hijos, me cojo a la esclava de turno, me la calzo y el niño que viene para acá. En nombre de Dios se han hecho muchas cosas y en nombre de los hijos se han hecho muchas otras. Demasiadas como para que no nos paremos a reflexionar hasta dónde podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, qué estamos dispuestos a hacer para conseguir ser padres o madres y sobre todo si eso es un acto de generosidad o un acto de egoísmo. En la mala suerte hay muchos ejemplos de muchas cosas y yo hay uno que pongo porque me espeluzna y porque en toda la técnica de investigación que desarrolla el detective Robert siempre está su sensibilidad, su percepción, su capacidad para escuchar, que le hace ser muy sexy, por cierto, porque siempre digo a los tíos, digo, dejaos del rollo, si las mujeres no queremos otra cosa, queremos que nos escuchéis, puñetera, ¿eh? Y eso es lo que nos hace distintas, y eso es lo que sabemos que vosotros somos mucho más sexys. Bueno, pues en sus prácticas para resolver los casos están sus recuerdos de la guerra, que le hacen ser un poco más sabio y le hacen conocer un poco al género humano. Y entonces él en un momento determinado, bueno, pues hay una cosa que vamos a recordar que es la guerra de los Balcanes, que es una guerra, como sabéis, de hace 2 días con pasado mañana, 20 y tantos años han pasado, y es una guerra que pasó a 2 horas de aquí en avión, con gente que se parecía mucho a nosotros, no había petróleo, no queríamos pensar en ella, no queríamos darnos cuenta de lo que estaba sucediendo, ni siquiera en la ONU, nadie se quería involucrar, aquella guerra no nos interesaba, y todos mirábamos así. Yo esa guerra la tuve muy presente porque entonces estaba en los informativos y cogí muchos enlaces con las mayores atrocidades que he visto en mi vida, de una guerra distinta de una guerra entre hermanos, que son siempre las guerras que más duelen. Entre esos hermanos había bosnios y serbios, y igual que en todas las guerras hay un arma de guerra que es la violación, en esta guerra se exacerbó la crueldad de la violación hasta el infinito. Y precisamente se habilitaron unos hoteles, los soldados serbios habilitaron unos hoteles que estaban deshabitados y allí recluyeron a mujeres bosnias a las que vejaban, maltrataban, torturaban hasta la extenuación y violaban una y otra vez. Pero no las violaban solo con el fin de violarlas o de que fueran esclavas sexuales, sino con el fin de que se quedaran embarazadas. Después las seguían violando, pero no las dejaban marchar hasta que el embarazo estaba tan avanzado como para que no hubiera marcha atrás. En ese momento los devolvían con los suyos, con el estigma de llevar en su vientre la sangre de la niña. Esos niños de esos vientres, unos de ellos no llegaron a vivir porque sus propias madres acabaron con ellos, no pudieron soportarlo. A veces fueron los propios familiares, otros acabaron siendo dados en adopción y otros fueron entregados a orfanatos. Y durante mucho tiempo no supieron ni de dónde venían. Esos niños ahora, con 20 y tantos años, se han reunido, están juntos y se intentan explicar por qué les ha pasado a ellos en esta vida ser la semilla del mal, que tienen que ver con todo eso. Bien, esa es una de las atrocidades que tienen que ver con la maternidad y con la paternidad, con esa constante de los seres humanos que utilizan el hecho de la reproducción no como el resto de los seres humanos para perpetuar la especie, sino para
sentirse mucho más poderosos que el resto de los mortales. Yo quería hacer una reflexión en este libro. Yo soy asquerosamente comprometida y quería hacer una reflexión en este libro y un montón de sólidos argumentos. Las novelas no tienen que ser reales, pero tienen que ser verosímiles y estar sustentadas en datos reales para que realmente nos los creamos. Y yo hago una reflexión que espero que cuando leáis la novela os ayude a todos a reflexionar sobre este momento puntual en el que estamos viviendo, en el que la sangre sigue importando más que el troce o el cariño. Y es algo que a mí me preocupa especialmente. Os quiero decir también que en esta novela, y eso lo he repetido hoy un par de veces, pero me parece muy importante, hay muchos personajes femeninos muy fuertes, rodeados de mala suerte que la apartan a manotazos, personajes potentes y desgarradores, que no son todos buenos, es decir, hay mujeres buenas, malas, irregulares, porque yo estoy muy harta de que las mujeres tengamos que ser perfectas y buenísimas. Y defiendo que hasta que no haya el mismo número de mujeres buenas, malas, irregulares, que hombres malos, buenos, irregulares en todas partes, no habrá un principio de igualdad. Y que yo, parafraseando a Mae West, no quiero que las mujeres vayamos al cielo, quiero que vayamos a todas partes, chicas. Es un caso de una cría que desaparece cuando llega de marcha, de vuelta a casa, pero todos estos capítulos